es Andrés Van der Horst, que es el de la fiduciaria del Banco de Reservas. ¿Cómo es que se llama el cargo de la fiduciaria? Gerente general. El gerente general, porque Sí. tiene, uno lo ve, que directorio, es gerente Gerente general, general sí. de la fiduciaria del Banco de Reservas, pero sobre todo, Andrés es un gran político. Y la verdad que vamos a hablar un poquito de la fiduciaria. A mí me interesa hablar con él de política. Gracias, Gracias Andrés. por lo de gran. Buenas noches. Aquí ya con suerte de estar contigo. Y de verdad que estaba muy ansioso de venir a hablar contigo de lo que es mi pasión y de lo que verdaderamente es lo que yo he estudiado y lo que he vivido en mi casa hace muchos años. Me ha tocado en estos últimos 3 años y medio tener una labor dentro del sector financiero, pero eso no me exime de mi pasión, de mi formación política, de mis intereses políticos. Y contigo siempre no solamente es bueno hablar, sino también verte, escucharte, darte seguimiento por las redes, porque yo diría que de las cronistas, analistas, periodistas políticas más finas que tiene la República Dominicana eres tú. Ay, Dios mío, mira lo que viene Andrés a decirme aquí. Si ustedes Es creen la que verdad. no, No solamente esto lo no digo yo, va. lo dice mucha gente. Gracias, Andrés. Pero te entraste directamente en el tema político. Vamos a seguir por ahí. Ujú. ¿Cómo tú estás colaborando? ¿Cuál es tu papel? ¿Cómo tú apoyas al presidente Luis Abinader? ¿Cómo lo haces? Mira, ciertamente que yo me he sentido muy identificado con el presidente Abinader. Yo creo que es un tema hasta generacional. Luis Abinader y yo fuimos compañeros de colegio, no en el mismo curso. Luis me lleva 2 años, pero estuvimos en el Loyola desde primaria y en secundaria. Y ahí establecimos una relación no muy cercana, pero luego se fue haciendo más cercana con el tiempo. Luego ya en negocios estuvimos ligados en la parte turística. Yo siempre he estado ligado desde hace muchos años, más de 30 años, a la zona este, sobre todo a Punta Cana. Yo pensaba que tú vivías allá. Sí, yo vivo allá. Yo vivo allá. De Ah, hecho, voto allá de hace muchos años, pero siempre he tenido negocios allá y me he mantenido viniendo aquí. Y teníamos negocios en los años ya 97, 98, ahí, antes de que él se decidiera a meterse en la política ella también. Y no te puedo negar de que por muchas de esas razones he establecido con Luis una empatía que no le he tenido en otras esferas, ni siquiera incluyendo con mi padre a nivel político. Y eso tiene que ver mucho con la formación que te decía, la parte generacional. Y con él he establecido una relación no solamente de trabajo, sino a nivel político, en muchos temas diversos, ¿no? Temas incluso en el que tiene que ver con finanzas, trabajando de la mano con Samuel, quien es el director de finanzas de la campaña. Me ha tocado parte de esa labor, que no lo había hecho antes, pero que es importante. También en la parte estratégica, soy miembro del equipo de voceros de la parte económica, y en ese equipo económico hemos venido diseñando todo el tema de lo que debería ser el nuevo gobierno, las estrategias de comunicación, etcétera. Y me toca, básicamente, ya como territorio, lo que es la zona turística del este, que es Bávaro, Verón, Punta Cana. De hecho, ayer tuvimos una caravana que yo nunca la había visto tan grande. La organizamos 5 horas, más de 400 vehículos, que en esa zona es mucho. Estuvo participando mi hermano y mi querido amigo y compañero Roberto Ángel Salcedo, sí, lo vemos por que ahí, estuvo sí. por allá apoyando a los candidatos municipales. Estuvo también Cholitín. Me llevé al boli, Ujú. también estuvimos por allá. Entonces me toca esa parte, esa zona por allá, Pero lo la parte debe ser, estratégica. no es por nada, pero debe estar bastante alto el presidente El en presidente está la muy zona alto, muy turística, alto. porque el turismo ha sido uno de los grandes luces de su No, y no gobierno. solamente eso, sino también que él, a diferencia de los anteriores presidentes, ha tenido un involucramiento muy directo en lo que tiene que ver con la parte del desarrollo social, ya en las demarcaciones mucho más populares como Verón, Bávaro, Punta Cana, el Hoyo de Frius, etcétera. Porque normalmente los presidentes anteriormente se concentraban en lo que era la franja turística, ¿no? Cada vez que había una inauguración, un primer Picasso, cualquier evento turístico, siempre los presidentes iban.
pero tenían poco, se involucraban poco en la parte popular. Y eso tiene una connotación y una explicación, diría, desde el punto de vista electoral. Y es que a pesar de que esa zona, entre personas que trabajan ahí, turistas y eso, normalmente se manejan unas 250,000 personas, el padrón electoral es muy pequeño. Por lo tanto, la importancia electoral que se le da en las dinámicas de las campañas no es el que ameritaría una zona tan importante, que por ahí entra el 16% del Producto Interno Bruto. Entonces, esa conciencia que tiene Luis por haber tenido negocios por ahí, le ha permitido involucrarse mucho más, y eso ha permitido que la popularidad de él por ahí se mantenga muy alta. Muy alta. Ya el tema de la política, al inicio, incluso dijiste que te sientes más identidad con el presidente Luis Abinader que con tu papá, Sí. que fue fundador de un partido, Así es. eres político conocido. Así es. Y a ti te dicen alguna gente, yo siempre te digo Andrés, porque Sí. el señor, tu papá, no fue contemporáneo Exacto, conmigo, claro. entonces ya estaba de salida cuando yo Así iba es, entrando. correcto. Sí, entonces, pero ciertamente, yo nunca te vi como activando junto con él, eran como si tuvieran cada uno su propio espacio. Sí, así es. Fíjate, mi padre nunca quiso que yo me metiera en política, esa es la realidad. Él trató por todos los medios que yo no me metiera en política, y sus razones las tenía. Yo no se la niego. Yo creo que al final, después que uno madura, se da cuenta de que trata de que se mantengan alejados de este trajín. Que, como tú bien sabes y lo conoces, es una especie de un bicho que se le mete a la gente y que nunca sale. Y que consume mucho sueño, consume muchas horas de... Y quizás lo hizo para ver que yo tuviera otro tipo de vida, pero nunca quiso. Aparte de eso, yo nunca he creído en partidos pequeños, nunca creí en ese tipo de partidos que fuesen partidos pequeños. Entonces, nunca quise militar ahí. Sin embargo, sí, me llevo muy bien, de él he aprendido muchas cosas. En mi casa solamente se habla de política y de deportes, entonces, y es el 90% de política. Entonces, ahí aprendí. Pero nunca pertenecí a su espacio político, nunca me llamó la atención pertenecer a su espacio político, y desde que yo tomé la decisión de que entendí que eso era mi vocación, donde me sentía cómodo más bien, haciendo cosas, y que podía pasar horas y horas hablando de eso, que era la política, traté de buscar un nicho diferente, ¿no? Al de mi padre. Mi papá fue una persona que se hizo dentro del espacio de la política, que era muy artesanal, si se quiere, de esa política muy operativa, era muy operativo, de esas personas que recorrían el país 5 y 6 veces al año, que conocían en cada comunidad personas, que establecían vínculos primarios, esa parte muy operativa. Yo quise diferenciarme, ¿no? Porque ese era el fuerte de mi padre, y traté de diferenciarme a nivel ya mucho más tecnócrata, mucho más técnico, mucho más intelectual, y es ya a finales de los años 90 cuando me voy a estudiar fuera, y ahí es que conozco al presidente Leonel Fernández. Y a la verdad es que no te puedo negar que al conocerlo, incluso lo conocía allá fuera, yo estudiando, el presidente Leonel Fernández en ese momento cautivó a uno, ¿no? Desde el punto de vista de la visión que se tiene, de cómo él ve la política de diferentes maneras, y ahí yo me identifiqué mucho más con el pensamiento del doctor Leonel Fernández. En algún momento tú también lo apoyaste, sí, claro. militaste. No, incluso, o sea, más que apoyarlo, él me apoyó a mí más que otra cosa. Yo tengo que ser sincero, porque yo no pertenecía a ningún partido, nunca pertenecía a ningún partido. Cuando regresé del país, ya tenía una relación con él más bien intelectual. Y es cuando yo regreso en el país en el año 2001 y se me ofrece ser parte del equipo de negociación del ministerio, en ese momento Secretaría de Estado de Industria y Comercio, con Hugo Giuliani Curi, para establecer una especie de oficina de competitividad. Yo le consulto al presidente Fernández, y él muy amablemente dijo que sí, que claro, que lo tuviera, que adquiriera experiencia. Él en ese momento no tenía posibilidad de ser presidente, porque no se había cambiado la Constitución. Y yo trabajé esa época con el presidente Hipólito Mejía, pero más directamente con doña Sonia Guzmán. Y cuando él llega a ser presidente de la República, yo puse mi renuncia, entendiendo que él tenía... Y él dice que no, que él quería que yo siguiera trabajando con él. Y bueno, y aprendí bastante de él, y trabajé
esos años con él. Y la verdad que aprendí bastante de él. Pero Tú vuelvo y tienes te digo, una no, experiencia muy amplia porque tú también trabajaste con el presidente Danilo Medina y siempre decías que eras muy amigo de Reinaldo Pared Pérez. sí, mi mejor amigo, y diría que el único proyecto político que yo trabajé con mucha pasión en ese momento, desde el inicio, era con mi amigo Reinaldo Pared, que yo entiendo, y de hecho estoy escribiendo un libro que pienso terminarlo ya a final de año, después que pasen las elecciones, donde yo cuento muchas cosas de intimidades con Reinaldo, que la viví con él, porque yo tengo una pasión, además de la política, que es la música, sobre todo la música tropical. Yo soy muy salsero, muy de bolero, y entonces nos juntábamos, compartíamos una amistad que yo hasta el día de hoy la tengo muy cercana, que con Alfredo Pacheco, él y yo, teníamos ese vínculo, ¿no? Entonces yo vivía entre ellos dos, que eran diputados muy amigos, y vivíamos hablando de música, y entonces heredé de ellos esa amistad. Y bueno, aprendí también mucho de Reinaldo Pared. Ya. Y del presidente Medina, ¿tú también tenías un vínculo con él? Bueno, cercano? yo trabajé con el presidente Medina, sí trabajé en su campaña, pero fueron los primeros 2 años. Ya. Luego entonces sí me radiqué, comencé a trabajar con Reinaldo Pared. ¿Te recuerdas que vino el tema del año 2015, en abril, no se me va a olvidar esa fecha, abril del año 2015, Lo de allá cuando de el Juan Dolio, eso te confieso que me desilusionó mucho de la política y eso me hizo a mí pensar en retirarme de la política. Me fui a Punta Cana, no trabajé en esa campaña, ni siquiera apoyé a Reinaldo en la campaña de senador, no estaba de acuerdo con él que él fuera candidato. Y me radiqué y comencé a hablar un negocio que todavía lo tengo, que es la cerveza Canita, hasta que vino entonces todo el proceso aquí al final, y me involucré con Luis. Ya. El presidente Leonel Fernández, que tú dices que quizás fue tu primera, vamos a decir, vínculo con una figura de Sí, de ese evidentemente nivel que fue político. la figura que en ese momento, cuando yo me estaba formando, representaba no solamente para mí, yo diría, Yanelsi, que la referencia política que hoy se tiene a nivel del- de una nueva imagen tiene que ver mucho con Sí. Leonel. Esa es la realidad. Nadie lo puede negar, independientemente de que uno no esté de acuerdo con cómo han sido las cosas o con su planteamiento hoy en día. Él marcó una referencia política en lo que es esta nueva generación. Tú puedes estar de acuerdo o no con muchas cosas de hoy, pero esa es la realidad. ¿Por qué entonces, no sé, yo siento como que quizás en algún momento, yo no sé si tuviste el dilema, porque Leonel ahora vuelve, tiene, qué sé yo, no se puede descartar nada porque No, él claro que no. está ahí. En cambio, entonces, estás con el presidente Abinader, con quien conociste incluso en tu etapa de estudiante, que Sí, eso genera unos vínculos muy así importantes. es. Eh, ¿Qué tú ves de diferente? Que tú dices, bueno, y entre las dos personas que tú mismo reconoces las condiciones políticas de Leonel y Sí. las condiciones políticas del presidente Luis Abinader, ¿qué te hace inclinarte por el presidente Abinader? Yo creo que el estilo del presidente Abinader se enfoca mucho más en la forma y en la dinámica social de hoy, me explico. Em, yo creo que la sociedad dominicana ha venido cambiando. Y yo creo que el presidente Fernández no ha cambiado con la sociedad dominicana. Y se ha quedado todavía arraigado, muy arraigado en lo que fue exitoso para él y le es difícil adaptarse. Y el presidente Abinader responde mucho más a los códigos de hoy que los códigos que tenía el doctor Leonel Fernández. Yo entiendo que eh, incluso yo diría que la aceptación que tiene su hijo Omar no es más que un sentido de agradecimiento que tiene la sociedad hacia Leonel Fernández. Si uno se pone a ver, tú dirías, bueno, Omar Fernández representa verdaderamente un fenómeno electoral y político.
independientemente que gane o que no gane, eso son otras cosas, lo es. Yo creo que eso es una referencia al agradecimiento y al respeto que se le tiene a la figura histórica de Leonel Fernández. Sin embargo, por alguna razón y muchas razones, el presidente Fernández no ha podido asimilar cómo lo son los códigos. Yo creo que esa formalidad del presidente Fernández, ese tipo de mirar ese liderazgo tan estadista, no son los códigos que la gente busca hoy. Y yo creo que esa es la gran diferencia a nivel de forma. Lo otro es que, evidentemente, el presidente Luis Abinader ha entendido mucho más la forma de gerenciar de un Estado mucho más abierto, de un Estado mucho más transparente, de un Estado que está mucho más vinculado a las dinámicas sociales. Ese tipo de liderazgo es el que la gente está premiando al final del día. Si tú te pones a ver, Daniel, si el presidente Abinader, si las estadísticas no se equivocan, tiene una aprobación que, comparado al rendimiento económico que ha tenido la República Dominicana y diríamos al desempeño que se ha tenido, está por encima de lo que ha sido la media. Y es más bien por su forma. Yo creo que su forma es lo que la gente premia. O sea, esa forma de ser cercano, esa forma de ser transparente, ese tipo de cosas es lo que la gente mucho más. Y yo entiendo que, con todo el respeto que se merece, siempre lo voy a respetar y siempre lo voy a agradecer mucho a Leonel Fernández. Yo creo que hay un tiempo donde la gente dice: queremos un Fernández, sí, pero queremos más un Fernández parecido a Omar que un Fernández parecido a Leonel. Miren, Andrés Van der Horst es uno de esos políticos que lo hace por pasión. Por eso ustedes pueden escuchar unas reflexiones tan profundas, y a pesar de su identificación política con un proyecto, ustedes pueden escuchar una valoración objetiva de la política. Entonces, quería en ese contexto reflexionar contigo, Andrés. ¿Tú crees que esa imagen, esa idea de renovación, de lo nuevo, de lo moderno, que en un momento fueron Leonel Fernández y el PLD, se han quedado ahora como rezagados, y eso lo representan el PRM, que antes era PRD, y Luis Abinader, pero que en realidad eran ellos quienes lucían desfasados? Ha habido como un intercambio en eso, porque realmente el tema de la modernidad que fue el PLD que lo trajo. Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que yo entiendo que primero, 16 años en el poder no es en un solo partido, y si hacemos un análisis de los últimos 28 años, estamos hablando de 20 años. O sea, estamos hablando de que casi el 70% del tiempo, en la última época, tres décadas, es un solo partido. Un solo partido y la misma cúpula. Eso no se ve mucho en muchos países. O sea, eso es fuera del fenómeno del PRI en México, o quizás también el PT en Brasil, que son ya dos continentes. En países como los nuestros eso se ve muy poco. Y eso lo que hace es que, de alguna manera, anquilosa ese liderazgo, que se siente muy cómodo y se siente dentro de una zona de confort que no lo permite salir de ahí. Evidentemente, el PRM en su momento tomó una decisión bastante agresiva, que se hace siempre, y es normal que se haga en oposición, porque es más fácil hacer esos cambios en oposición que cuando se está en el poder. Y en ese momento que mandan un mensaje escogiendo dos figuras de menos de 45 años como directivos, tanto secretario general como presidente, mandan un mensaje de modernidad donde la gente y la juventud se comienza a identificar con ellos. Porque si uno se pone a ver, desde los jóvenes médicos, desde los jóvenes profesionales, desde los atletas, desde los artistas,
cualquier sector de la sociedad dominicana, hay una juventud que aspira siempre a tener oportunidades. Y eso no escapa de la política. Eso no escapa de la política. Entonces, si uno se pone a ver que hay jóvenes que están desplazando en música, con su música urbana, aquellos que tratan de mantenerse en el tiempo, también se da en la política, y lo pasa en el deporte, y lo pasa en la parte empresarial. O sea, siempre hay eso. Esa dinámica es normal que se dé. Bueno, entonces la República Dominicana, al ser un país tan eminentemente político, donde su economía tiene una vinculación muy directa con la política, eso evidentemente se traspasa ahí. Yo creo que el PRM en ese momento supo hacer ese cambio y generó esa esperanza cuando la cúpula del PLD y también la misma cúpula de la Fuerza del Pueblo se quedaba intacta. Eso nos representó, no le mandó un mensaje a la media de la población que tiene 33 años. Por lo tanto, ahí no hubo una capacidad de poder decir vamos a renovarnos para poder darle continuidad a esto. Entonces vino toda esta guerra entre, bueno, si no es Danilo y Leonel, si no es Leonel y Danilo, y la sociedad dominicana no lo vio así. No lo vio así. Entonces ahora se plantean una serie de nuevos liderazgos, los cuales no son tradicionales, son nuevas figuras, que ninguno llega a 50 años, los que pueden tener capacidad de aspiración en el 28, y eso genera una esperanza a una media, vuelvo y repito, que no es la media de España, no es la media de Suecia, no es la media de Alemania, no es la media de Japón, es la media de la República Dominicana, que es en 33 años. Por lo tanto, esos códigos de comunicación, al margen del respeto que se le pueda tener, son los que marcan la dinámica sociopolítica de aquí. Y yo creo que el PRM ha sabido hacer eso. Claro, tiene que verse en el espejo de lo que pasó. Si no aprenden de esos errores que normalmente se cometen, vuelvo y repito, estando en la comodidad del poder, si no aprenden de esos errores le van a pasar exactamente lo mismo que le pasó al PLD. Hay un tema que aquí siempre se resalta, Andrés, y es la estabilidad política que tiene la República Dominicana comparado con todo lo que sucede en la región. Y es verdad, tú te vas país por país y hay problemas de la naturaleza que sea. Hasta en El Salvador, que están muy contentos los ciudadanos con el presidente Nayib Bukele, que se ha reelecto un 85%, pero dentro de un contexto totalmente diferente, cuestionable. Sí. En cuanto a es un contexto totalmente diferente. No se puede. Tú vas a Perú, tú vas a Brasil, tú te vas a Chile, tienen una situación, en Colombia hubo un cambio que llevó a la izquierda un desastre. Entonces, Ecuador ni se diga. Aquí hay, imagínate Nicaragua con una dictadura, Venezuela con una dictadura. Entonces aquí hay estabilidad política y eso es una gran responsable de nuestro progreso económico y de la paz social que hay en la República Dominicana. Recientemente leí un artículo de Rosario Espinal, que se lo recomiendo, donde ella habla del costo de la estabilidad política. Probablemente no estemos de acuerdo en el todo de lo que ella plantea, pero tiene razón. Pero entre las cosas que ella plantea es que esa estabilidad política se ha logrado a un tema como de complicidad de cúpulas empresariales, cúpula política. Sí. Pero si ese es el precio que hay que pagar, yo entiendo que es bien pago porque tenemos que buscar algún mecanismo de estabilidad. Ahora, ¿tú no crees que quizás ya se llegó el momento de que en la República Dominicana haya que dar un salto cualitativo para que quizás no estemos a punto de un volcán en ebullición? Mira, es interesante, lo voy a buscar. No lo leí el artículo, pero yo lo escribí la semana pasada. Lo voy a buscar porque sí yo tengo algo de teoría en ese sentido. Y lo hablo con amigos que solemos intercambiarnos libros y tratar de un poco filosofar con el tema político. Porque la verdad es que la cotidianidad del anecdotario, de la política, los chismes, etcétera, eso a veces que cansa mucho. Y además que también embota un poco la mente. Indudablemente que la República Dominicana es la estrella económica de inversión, tanto nacional como extranjera, de todo el hemisferio. Esa es la realidad. A mí me toca mucho, por mi trabajo cotidiano, el tener que involucrarme, recibir y tener conversaciones con inversionistas extranjeros que vienen al país, buscando
orientación, el presidente también me asigna varias tareas, no solamente incluso de inversionistas que son de la región, sino inversionistas hasta de Emiratos Árabes, Qatar, etcétera, que ven cuando analizan la República Dominicana, bueno, porque ya ahora mismo la información es asequible muy fácil, ¿no? No hay que tener organismos de inteligencia como antes para saber lo que está pasando. Todo el mundo sabe dónde hay que invertir y etcétera. Cuando uno se pone a analizar eso, uno se dice, ¿cuál es el factor clave del éxito? Porque si se lo pone a ver desde el punto de vista del análisis, digamos, ortodoxo, digamos, bueno, un país que invierte en educación. No, nosotros tenemos muchas oportunidades de mejora en educación. No podemos decir que somos el país más educado del hemisferio. Estamos todavía a años luz de estar donde deberíamos estar. Si se ponen a ver otros temas también, yo diría que sí. O sea, hay ciertamente una suerte de contubernio, hay una suerte de pacto entre poderes económicos, poderes sociales, que han entendido la dinámica, y si te pones a ver al final del día, aquí nosotros no tenemos ningún tipo de oferta fuera del centro. O sea, yo lo decía recientemente conversando con alguien que es progresista, con ideas progresistas, le decía, mira, el problema de ustedes es que en las últimas elecciones, y sobre todo las que vienen, nosotros vamos a estar dividiéndonos entre un conservador, un neoconservador y un ultraconservador. Usted le pone el nombre que quiera, pero esa es la realidad. Entonces, aquí es así. El tema liberal quedó totalmente exactamente fuera. Entonces, usted se pone a ver eso, le puede gustar o no, pero al final, al mismo tiempo, también hay una suerte de conocimiento de lo importante que es la inversión social. Si la ponemos a ver, o sea, aquí hay una inversión social bastante fuerte, que claro, se introdujo por el mismo PLD, pero que este gobierno le ha dado mucho más fortaleza. Pero al otro lado también, usted tiene una economía bastante abierta, una economía bastante liberal, desde el punto de vista del libre mercado, del Estado de Derecho, etcétera, un manejo de la economía exactamente igual desde el año 94. Eso tiene que ver mucho con ese contubernio, con ese grado de complicidad, en el buen sentido de la palabra, diríamos, ¿no? Porque ¿quién quiere, teniendo inversión en la República Dominicana, que esa complicidad se dañe el país? Eso no quiere dejar dicho de que hay muchas oportunidades de mejora, sobre todo en temas de transparencia, en temas de ese tipo de cosas, pero que se pueden ir haciendo mediante un proceso, diríamos, de reformas constante, y no mediante un proceso revolucionario. Y eso no lo vamos a tener. Por eso mismo, yo no le achaco mucho que la izquierda, que no supo, no, es que hubo aquí, a diferencia de otros países, tomando en cuenta, por ejemplo, los países centroamericanos. Los países centroamericanos en un momento determinado, de alguna manera, sus élites abandonaron la dinámica política, comenzaron a irse a Estados Unidos. Aquí no hubo ese abandono, aquí se involucró de alguna manera eso, y por eso es que usted ve que las campañas de nuestro país, tomando como referencia un dato, ¿no? Cuando uno se pone a comparar y a preguntarle a otros candidatos, yo por ejemplo, que tengo mucha amistad muy cercana con el expresidente José María Figueres, uno de mis mejores amigos, él se sorprende de la cantidad de dinero que cuesta una campaña política en este país. Cuando él la compara, él dice, pero eso son 20 veces más que en Costa Rica. Y se va a El Salvador 80,000 veces más que en Costa Rica. Y te digo, bueno, sí, es verdad, pero la gente infiere inmediatamente que eso tiene que ver con un tema eminentemente de corrupción. Lo puede haber, yo no digo que no, porque están ahí. Pero sin embargo, hay apuestas a que ese modelo continúe. Y eso lo que hace que fortalece vuelvo y repito, esa palabra de esa complicidad en estos sectores. Y es interesante que una socióloga como tan reputada y tan
inteligente, como Rosario Espinal, lo ponga sobre la base de no querer satanizar la palabra, sino analizarla desde el punto de vista sociológico. ¿Cuál es el factor clave del éxito? Porque la verdad que nosotros lo que se vislumbra es que vamos a seguir creciendo. Este es un país donde la gente quiere venir a invertir, donde la gente quiere venir de turista y donde la gente lo ve como una opción de crecimiento.